Vamos a empezar la exposición Los corrales de comedia en la España del siglo de oro. Trataremos de los antecedentes, los modelos de corrales existentes, su gestión y contratación, las características de los corrales, cómo era un día de teatro, la organización, las compañías y cómo era la representación. También hablaremos de las técnicas interpretativas. Antes de los corrales de comedias, los espacios para la representación eran tan diversos como espacios existían. En la corte se representaba en los salones o en las habitaciones privadas de los reyes y cortesanos. Para el pueblo llano, las representaciones se realizaban en calles, plazas y jardines. También se representaban en las huertas, ríos, estanques, canales, iglesias, ermitas y conventos, sin excluir los domicilios particulares. Pero de preferencia se representaba en corrales y salas. Durante los siglos XII al XV, el teatro era casi puramente un teatro religioso e improvisado. Pero ya a finales del siglo XV, bajo el reinado de los reyes católicos, aparece una generación de dramaturgos que forman el teatro real y crean una forma dramática para dar expresión a sus inquietudes y preocupaciones, persiguiendo ya una finalidad estética. Durante los siglos XII al XV, el teatro era casi puramente un teatro religioso e improvisado. Pero ya a finales del siglo XV, bajo el reinado de los reyes católicos, aparece una generación de dramaturgos que forman el teatro real y crean una forma dramática para dar expresión a sus inquietudes y preocupaciones, persiguiendo ya una finalidad estética. Con la llegada del Quinquecento italiano y el Renacimiento, el teatro en Europa sufre una gran evolución, especialmente en Italia, donde hay un gran desarrollo del teatro tanto cortesano como popular, lo que hizo que su teatro y sus compañías profesionalizadas se distribuyesen por toda Europa, especialmente por España, donde se contrataban compañías tanto para la corte como para representar por ciudades y pueblos. Cervantes nos cuenta que Lope de Rueda, al ver a las compañías italianas, ello le motivó a dejar el trabajo de Batioja para dedicarse al teatro ambulante. Lo cierto es que en el siglo XVI la comedia del arte italiana inspiró a las compañías españolas, pero en el siglo XVII es la comedia española la que influye en Europa. Italia siguió siendo también un referente durante el siglo XVI y XVII, incluso de escenarios y decorados que se exportaban por toda Europa. Los primeros tablados se dan a mediados del siglo XVI, destacando representaciones ya en un patio en Valladolid por Lope de Rueda en 1558, o la representación en el Corral de la Pacheca en Madrid en 1567. Pero se utilizaban también otros espacios como tablado, como los mesones y posadas, que en el caso del Corral de Comedias de Almagro, todavía hoy en activo, parece que compartió el ser posada con su actividad de corral de comedias. Como ayuda económica a los hospitales, hospicios y beneficencias se representaba también en patios de hospitales. Se compartía estos espacios con huertas, iglesias o conventos. Poco a poco se fue concentrando las representaciones en los corrales, al principio al aire libre, pero luego se fue cubriendo, al principio para aislar del sol y la lluvia, y más tarde también para hacer escenas nocturnas. La contrarreforma eclesiástica trajo consigo las obras de beneficencia, por lo que la Iglesia apoyó las representaciones de teatro que aportaban dinero para sus obras. También influyó en los intereses sociales, comerciales y económicos al desarrollo de los espacios donde representar con la posibilidad de cobrar entrada. Así comienzan a utilizarse comercialmente los corrales estables, al principio en capitales, como los de Madrid, de la Cruz y del Príncipe en 1579 y 1582 respectivamente, y que luego fueron extendiéndose por toda España y América. Esta gran extensión de comercio de los corrales de comedias es en el último cuarto del siglo XVI y principios del XVII. Para darnos una idea, puede decirse
que cuando Cervantes sale para Italia en 1570, sale con representaciones en calles o corralas, y que cuando vuelve 10 años después de su vida militar y su cautiverio en Argel, se encuentra un teatro en corrales de comedias con estructura comercial. Los corrales siguiendo siendo un espacio de representación hasta que en el siglo XVIII se sustituyen por teatros a la italiana. Poco a poco, normalmente se hacían los teatros sobre los antiguos corrales, como el del Príncipe de Madrid, que es actualmente el Teatro Español, o el de La Pacheca, que pasó a ser el Teatro de la Comedia. Finalmente se prohibieron las actuaciones en los corrales de comedias por razones de comodidad, económicas e higiénicas. Los corrales se adaptan a las distintas culturas, tradiciones y situaciones económicas propias de la zona. Así podíamos clasificarlos en dos modelos diferenciadores, el castellano y el mediterráneo. El castellano se da en las dos Castillas, la Nueva y la Vieja, en el centro de la península ibérica. Son corrales sobrios, funcionales, con sencillez arquitectónica, como la arquitectura urbana castellana, de ladrillo revocado de yeso, con madera y suelo empedrado con canalillo de desagüe hacia un sumidero central, para recoger las aguas de las abundantes lluvias en las épocas frías. El modelo mediterráneo se da en todo el levante peninsular bañado por el Mediterráneo y en Andalucía. Son corrales más cómodos, burgueses e italianizados, más parecidos al teatro palaciego. Tienen sillas con respaldo y taburetes, las columnas tienen capiteles y el revestimiento tiene elementos decorativos. Los teatros americanos suelen seguir el modelo mediterráneo. La gestión de los corrales la llevaban los hospitales y las cofradías, que los aprovechaban para sacar beneficios económicos para sus necesidades. Pero también existían corrales privados y municipales. En Madrid, la Cofradía de la Sagrada Pasión alquilaba los corrales para que las compañías pudieran representar. Esto se acabó extendiendo por otras zonas de la península. Desde principios del siglo XVII, el teatro se convirtió en la gran pasión del pueblo. Ello provocó en la Iglesia cierto recelo al suponer la inmoralidad del drama, unido a los teatros comerciales que les disminuían los ingresos benéficos. Sin embargo, otros apoyaban el teatro por su factor económico, pues ayudaban a los hospitales y a las cofradías. Ante esta dualidad de opiniones, no era normal que se cerraran los teatros por una causa u otra. Lo más normal por el duelo por la muerte de algún personaje de la Casa Real, como en 1597 por la muerte de la princesa Carolina, hija de Felipe II. También se cerraba por temas con la Iglesia, como en 1598. La suspensión más larga fue la que cerró los corrales desde 1646 hasta 1649. Los pueblos indígenas que habitaban Mesoamérica practicaban representaciones relacionadas a ceremonias religiosas y sucesos de culto en forma de cantos, danzas o mitones y algunos diálogos representados, siempre muy simples. Las representaciones a principios del siglo XVI, como en España, se realizaban en interiores de templos, en los atrios o en los patios y giraban en torno a los pasajes bíblicos. Los actores eran hombres y la dirección corría a cargo de los frailes y misioneros, así como la adecuación del guión. Las mujeres no intervenían en estas representaciones ni para hacer de Virgen María, que las hacían jóvenes imberbes. ¿Y cuándo comenzaron los corrales de comedias en América? No debieron retrasarse mucho con respecto a España peninsular, pues a finales del siglo XVI ya existían en Puebla y en Lima. Lo cierto es que no hay constancia del Corral de Lima, pero se han encontrado documentos anteriores de censura que hacen pensar que existía. El primer corral de comedias del que se tiene constancia que se levantara lo hizo Francisco de León en 1597 en México. Luego permanecen con una evolución paralela a la de los corrales de las comedias de la España peninsular, siendo sustituidos por teatros a la italiana durante el siglo XVIII. En América siguieron la tradición de los corrales de comedias
teniendo la última construcción a finales del siglo XIX, aunque con gestión totalmente privada, como en el caso del Teatro Coliseo Peralta en Colombia, que analizaremos más tarde. En la América del siglo de oro nos encontramos con 5 modalidades o tipos teatrales destacables, reflejo del teatro que se hacía en la España peninsular, a saber, catequístico o evangelizador, desarrollado principalmente por los franciscanos, destacando porque en sus temas predominan los pasajes bíblicos. Colegial y de conventos, desarrollado por los jesuitas, los Loyola y los carmelitas descalzos. Lo hacen los frailes y las monjas teniendo carácter elitista, siendo prohibido el acceso a los indígenas y negros. De Coliseo, cuyo objetivo es la beneficencia, la formación cívica y el entretenimiento. El público al que se destina es de criollos y españoles de origen. El teatro callejero sin reglamentación. Su finalidad es el entretenimiento. Las actuaciones se realizan por gusto o como medio de sobrevivencia. Podían pedir autorización o no para la representación, pero siempre la Santa Inquisición solicitaba sus libretos para ser revisados y en su caso autorizados. La máquina de muñecos imitaba los espectáculos de los coliseos. Había censura civil y eclesiástica, esta normalmente más exigente. El teatro criollo se destinaba en un principio solo a los españoles y sus hijos, pero poco después se amplía también a los indígenas cristianizados. A finales del siglo XVI ya el teatro es para todos. A mediados del siglo XVII la inmensa mayoría del público era mestizo. En 1650 Lima está teatralmente al mismo nivel que Madrid y Sevilla en cuanto al teatro. Vamos a ver el caso concreto del Teatro Coliseo Peralta, posiblemente el último corral de comedias construido en América. Se construyó en 1893 en Bucaramanga, Colombia, y todavía se encuentra en pie. Don Anselmo Peralta, un gran aficionado al teatro, convirtió en corral de comedias su casa. Tenía una capacidad para 1000 espectadores. Es allí donde se hizo la primera proyección de cine mudo en Colombia, por Vitascope, el día 21 de agosto de 1897. En él se mostraba zarzuela, teatro y los más diversos espectáculos. Entró en decadencia a partir de 1930. Mediante el decreto número 292 de 24 de noviembre de 1975, el Teatro Coliseo Peralta fue declarado bien de interés cultural. Actualmente está en parte ruinoso, especialmente el segundo nivel y tejados, aunque lo utiliza una compañía local. Ojalá la sensibilización de las instituciones se centre en la recuperación de este espacio histórico-cultural. Cuando hemos hablado de autores, no nos referimos a lo que hoy se interpreta como autor, sino al autor de compañía, que era quien tenía la función de director y empresario. Los poetas o dramaturgos vendían sus manuscritos a los autores, que los alteraban a su gusto sin límites y los ponían en escena. Entonces no había lo que hoy conocemos como derechos de autor. De hecho, no existió este concepto hasta el romanticismo, a mediados del siglo XIX. Por esta razón se pirateaban las obras y se formaban los llamados memorias o memoriones, gente que acudía a las representaciones y memorizaban el texto, que luego vendían a otras compañías o a los impresores. Ello hizo que los poetas acabaran publicando sus obras, como ocurrió con Lope de Vega y Calderón, entre otros. Molière renunció a una obra suya, Sganarelle o el cornudo imaginario, que tras 15 días de representación continua en París, un éxito, un memorión, vendió la obra que fue impresa, y Molière no pudo beneficiarse de ella. Pero ¿cuánto dinero movía el teatro? A pesar de la diferencia de cobros, podemos tomar una idea aproximada con los datos que aportó. La compañía solía recibir unos 200 reales por actuación. Lo que cobraban los poetas o dramaturgos era unos 100 reales por loa, 300 por entremés o mojiganga,
200 a 400 por sainete o entremés cantado y desde 400 a 1000 reales por comedia. El público llano pagaba por ver la obra £1. En la época de Felipe II, la segunda mitad del siglo XVI, las monedas eran, por orden de mayor a menor valor, el ducado, que no se manejaba por su alto valor, el escudo de oro y las más frecuentes el real de plata y el maravedí. El real era la unidad monetaria en España desde el siglo XIV hasta que desaparece en el siglo XIX. Para hacernos una idea, con un real se podía comprar aproximadamente medio kilo de carnero o una resma de papel de escribir. Con 2 reales se podía comprar una docena de huevos o naranjas o un pollo. Una gallina costaba casi 4 reales. Un real de plata vendría a ser aproximadamente ahora 3,74 €. Para valorar mejor, veamos los sueldos diarios frecuentes en 1606. Los jornaleros de bajo nivel cobraban 3 reales. Los obreros calificados, como por ejemplo los que trabajaban en el Escorial, 4 reales. Los peones cobraban entre 2 y 3 reales. Una persona de bajo nivel podía vivir con 30 maravedíes al día, es decir, aproximadamente 3/4 de real. Al convertirse el teatro en una actividad con influencia económica y social, obligó a su regularización legal por medio de ordenanzas. Destacan las siguientes. La ordenanza publicada en 1608 que regulaba la actividad, pero solo para la ciudad de Madrid. En 1614 en Madrid sale una ordenanza prohibiendo que los aposentos destinados a las autoridades del Consejo de Castilla, municipales y teatrales, sean ocupadas por sus hijos, amigos, etc. Estas autoridades tenían entrada gratuita al corral, pero parece que se abusaba metiendo a familiares y amigos y era demasiado generalizado. Hay otra ordenanza publicada en 1615, pero que esta ya es válida para toda España. Hay otra normativa de 1632 que es revisada por la normativa de 1642 que estipula que los cargos públicos paguen la entrada al corral. Ya Cervantes nos informaba en su viaje al Parnaso de la costumbre de que los cargos públicos, los poetas y los autores de comedias no pagasen la entrada. Siempre fue problemática la relación entre los hospitales y los corrales de comedias. Los problemas más comunes eran los aposentos para las autoridades. ¿Quién pagaba las reparaciones? Normalmente las de menor envergadura los arrendadores y los arreglos mayores por parte de los cofrades hospitalarios o los ayuntamientos. Las subastas de concesión, los precios de las entradas, el reparto de la recaudación, como vemos, casi la misma problemática que en la actualidad. Acá podemos ver algunas de las cláusulas para la construcción de un corral de comedias por el empresario teatral Miguel García en 1621 en Pastrana, un pueblo de Guadalajara en el centro de España. Destacar que se le concede licencia exclusiva para la actividad teatral. Como compensación se cobra en madera del pueblo y ceder gratuitamente entradas al concejo. Se le permite cobrar 6 maravedíes por las localidades de carácter general y que los aposentos que yo labrare en dicho patio para mujeres y personas que le gusten de oír de ellos las dichas comedias los pudieran alquilar a mi riesgo y aventura sin que en ellos se me ponga límite ni tasa por la justicia. Pero ¿cómo eran los corrales? Los corrales tenían distintas zonas. El escenario, el patio central con bancos, gradas y cazuela, el desván, los aposentos y rejas y las localidades oficiales. El escenario normalmente estaba a una altura de 2 metros. El patio estaba descubierto y a veces matizados con toldos de lino. Era de planta cuadrangular cerrada. Costaba la entrada en 1606 de 16 a 20 maravedíes, más 4 para la cofradía. La cazuela era destinada a las mujeres del pueblo llano.
Un apretador hacía que entrasen muchas más de las que los asientos que estaban destinados. Bancos y gradas eran destinadas al pueblo, estaban cubiertos y costaban 40 maravedíes. El desván o tertulia estaba destinado a los doctos curas y frailes. Solían comentar la obra, de ahí que se llamasen también tertulia. Los aposentos y rejas eran zonas restringidas. En 1606 costaban 12 reales por función. Estaban destinadas a los nobles, indianos ricos y alta burguesía. Se compraban por temporada. Las localidades oficiales eran gratuitas para las autoridades. Acá podemos ver el modelo del corral de comedias. Pero en la siguiente podemos explicar mejor las partes de las que se componía un corral de comedias. Acá podemos ver el escenario, que normalmente estaba a una altura de 2 metros. El patio estaba descubierto, aunque a veces lo matizaban con toldos de lino, y tenía una planta cuadrangular cerrada. Con el tiempo utilizaban toldos para cubrirse del sol y para simular escenas nocturnas. El pueblo se distribuía en bancos y gradas, estando las mujeres en la cazuela, separadas de los hombres. En los fondos y laterales estaban el desván o tertulia para los doctos, los aposentos y rejas que estaban restringidas a la gente de alta alcurnia o rica, y luego las localidades oficiales. El vestuario era la escena o fondo, pues tenía la función de telón de fondo y de vestir la escena. Podía tener 3 niveles. El primer nivel mostraba los decorados, lienzos pintados con diversos temas, los accesorios escénicos y una cortina para entrada y mutis de los personajes. El segundo nivel hacía de balcón, pudiendo ser un lienzo pintado mostrando una muralla o con unas ramas o rocas de cartón aparentando un monte. El tercer nivel mostraba las alturas, como torres, cimas o cielo, y de ellas descendían los personajes con cuerdas, poleas y otros artilugios. La parte frontal del corral era la pared de la casa, con un tablado que definía el escenario. Los cambios de escena se marcaban con la entrada y salida de los personajes. Los vestuarios estaban a los lados, por donde salían los actores. Aquí se hacían los descubrimientos, moviendo cortinas y apareciendo muertos, ángeles y otros personajes. También había tramoyas para elevar ángeles o hundir a los pecadores. También era frecuente la presencia de un palenque para dar entrada en el escenario a animales. También se utilizaban paños para aparentar que los personajes espiaban. La utilería era variada, con muebles de la época, cartas, joyas, cuadros, cruces, dagas, cadenas, fusiles y otros muchos. La distribución de los espacios era la siguiente. La platea era donde se quedaba el público parado tras comprar la entrada. A este público se le conoce como los mosqueteros, que eran capaces de hacer triunfar o fracasar una obra con sus gritos. La cazuela era exclusiva de mujeres campesinas, que debían estar separadas de los hombres. Las mujeres nobles estaban en los aposentos con los de su alcurnia. Frente al tablado se ponían los taburetes. Las gradas estaban bajo los aposentos, con unas bancas portátiles. Había también una tertulia o cazuela alta, normalmente para los eclesiásticos. Los aposentos o palcos eran los asientos más caros. Generalmente se alquilaban por temporada, y en los adinerados se heredaban de padres a hijos. Los desvanes estaban en los niveles superiores. Normalmente a los lados del primer nivel o piso se ponían los alojeros, llamados así por servir durante los entremeses aloja, una bebida típica compuesta de agua, miel y hierbas aromáticas. En la receta podemos ver que se componía de jengibre, pimienta, canela y nuez. El público se estructuraba por criterios económicos y de clase. Lo fundamental era separar las clases sociales, y en el pueblo llano separar a los hombres de las mujeres, no fueran a pecar. Así, el pueblo llano masculino se le colocaba en las localidades más baratas, el patio y las gradas, mientras que a las mujeres se les colocaba en la cazuela.
Para las familias distinguidas estaban reservados los palcos y aposentos, normalmente arrendados por años y transmitidos de padres a hijos. Siempre se reservaban localidades para las autoridades civiles y religiosas. No era normal que asistiera el rey a los corrales de comedias de Madrid, arrastrando con él parte de la corte. La escenografía era austera y simple y cubría el fondo y los laterales. Podemos diferenciar dos etapas características. La primera, la tradicional, con tramoyas sencillas al estilo Lope de Rueda, casi 2 mantas o telas colgadas. Con ello la importancia de la palabra es grande y los cambios de escena se marcan por la salida y entrada de los actores, que indican dónde están y si ha pasado mucho tiempo desde la escena anterior. La otra etapa podemos llamar modernizante. Viene a iniciarse a partir de 1621 por influencia italiana, en la que se da mayor valor a la decoración y al uso de tramoyas con bastidores, efectos especiales y el uso de pinturas con perspectiva. A partir de 1626 se empieza a pintar el escenario. Tenemos que llegar a 1665 para utilizar la luz artificial, tipo lámparas de aceite, antorchas, etc. Agustín de Rojas, en su viaje entretenido de 1604, nos describe los distintos tipos de compañía que existían. Las diferencia por el número de actores. Bululú es un único comediante que representa obras él solo, mudando la voz según las condiciones de los personajes que interpretaba. Ñaque es una compañía ambulante compuesta por 2 cómicos. Gangarilla es una compañía ambulante compuesta por 3 o 4 hombres y un muchacho imberbe que hacía los papeles de dama. Cambaleo es una compañía ambulante compuesta habitualmente por 5 actores y una actriz que cantaba. Garnacha era una compañía ambulante con 5 o 6 hombres, una mujer que hacía de primera dama y un muchacho imberbe que hacía de segunda dama. Bojiganga era una compañía ambulante compuesta por un pequeño grupo de comediantes que representaba entremeses y autos. Farándula era una compañía ambulante que por lo general interpretaba ya comedias. Una compañía era una agrupación de actores, cantantes o bailarines unidos para representar espectáculos escénicos. Pero ¿cómo evolucionan las compañías con el paso del tiempo? A lo largo del siglo de oro, la profesionalización de los componentes del teatro obliga a evolucionar a las compañías. Así, con Felipe III se formaron las 12 compañías reales o de título, las autorizadas por el rey, que eran las más extensas y profesionalizadas, con un elenco que podía llegar hasta los 20 cómicos. Según avanza el siglo, aumentan el número de compañías menores y el número de componentes de ellas. Con el avance del siglo, las compañías y los cómicos fueron profesionalizándose progresivamente. Podríamos distinguir entre las compañías 2 tipos claramente diferenciados. Las más profesionalizadas, especialmente las compañías reales o de título, que eran 12 para toda España y sobre las que caía todo el peso de la ley. Y luego un variopinto mundo de cómicos de la legua que iban a su aire buscándose la vida por los pueblos, y sobre ellos el poder legislativo y religioso no era tan escrupuloso. Como hemos visto, una compañía podía estar compuesta por un solo actor o por un numeroso grupo. Las grandes compañías podían estar compuestas por un número muy variado de componentes con distintas actividades. Toda compañía tenía que tener un autor de comedia, que ejercía las funciones de director de compañía, gestor, adaptador de la obra y normalmente era el actor principal de la compañía. Luego nos encontramos con actores masculinos. Primero, segundo y tercer galán. Primer y segundo gracioso. Primer y segundo barba, que interpretaban los personajes de mayor edad. El vejete, normalmente para personajes adultos característicos. Dentro de las actrices tenemos la primera, segunda, tercera y cuarta dama, y luego normalmente una quinta dama que se centraba en la música. Dentro de los músicos nos encontramos el primer y segundo músico y a veces también un arpista. Pero las compañías grandes también necesitaban personas vinculadas sin funciones interpretativas. Así tenemos los acemileros, los que recibían y transportaban a los que venían de otros pueblos.
los guardarropas, los ayudantes, los mozos y los vigilantes. También nos encontramos, aunque no eran propiamente de la compañía, a las autoridades teatrales. Estaban los alguaciles de comedias, que normalmente eran dos, y que ayudaban a los cobradores y garantizaban que nadie entrase sin pagar o viesen la obra colgado de las paredes. Estaban regulados por las ordenanzas teatrales. Y luego tenemos el protector de comedias, que era el coordinador de los alguaciles, que incluso podía llevar a la cárcel a los que no pagasen. Las compañías se regían por relaciones familiares. No era normal la inclusión de familiares en la compañía. Así, era normal que los primeros papeles los representasen el autor y su esposa, y que el hijo heredara la dirección de la compañía. Tenían una estructura sólida y cerrada en un clima de confianza mutua. Los poetas eran los que escribían las obras que vendían a los autores de compañía, que podían adaptarlas sin justificarse ante el poeta. A veces los mismos actores ejercían de poetas y autores de compañía, como en el caso del famosísimo Cosme Pérez, conocido como Juan Rana. Luego estudiaremos someramente estos dos estamentos teatrales. Los poetas, los que escribían el texto original, podían escribir poesía, teatro o prosa, siendo normal que tocasen distintos palos de esta actividad literaria. Así, Quevedo escribió poesía, prosa y teatro, al igual que, entre otros, Cervantes y Lope de Vega. Se tocaron casi todos los modelos teatrales, como la tragedia y el paso o entremés, pero el punto álgido y más popular era la comedia. Y dentro de la comedia se tocaron infinidad de estilos, como las de capa y espada, de enredo, costumbristas, religiosas, mitológicas, históricas, pastoriles, de intriga, y así infinitos estilos sobre los que navegaban libremente los poetas, siempre pendientes de las peticiones del público y de las compañías. El honor, como en la sociedad, es durante todo el Siglo de Oro el centro modular de todo texto teatral. El autor era el director de la compañía, no el autor del texto. Normalmente asumía casi todas las actividades de la compañía. A veces era autor empresario. Contrata y paga las obras y luego las manipula para la representación sin dar cuenta al poeta. Ejerce como director, suele ser el actor principal, ejerce como administrador. Contrata y paga a los actores y dirige los ensayos. Contrata las representaciones en corrales, palacios, etc. Arrienda los coliseos, promueve las giras, etc. Durante el primer tercio del siglo XVII hubo unos 100 autores de comedias que estrenaban unas 20 o 40 obras al año. En cada obra utilizaban 15 días de ensayo. Los autores de comedia podían ganar mucho y enriquecerse, pero también podían ganar poco, solo para subsistir o arruinarse con el teatro, como actualmente. Actor significa persona que hace, siendo un término que no aparece en el Tesoro de la Lengua Castellana de Covarrubias de 1611. Aparece por primera vez en el Diccionario de Autoridades de 1726 a 1739. En España, Alfonso X el Sabio prohibió en el siglo XIII el entierro de los cómicos en Camposanto al considerarlos indignos, siendo el primer cómico enterrado en cementerio cristiano Lope de Rueda, en el año de 1568. El oficio de actor continúa siendo, durante el Siglo de Oro, heredero de los límites morales y sociales que la Iglesia católica impuso en la Edad Media, siendo vistos como libertinos. Así, Lupercio Leonardo de Argensola escribió en 1598: «Las sabandijas que cría la comedia son hombres amancebados, glotones, ladrones, rufianes de sus mujeres, y que si ellos, como ellas, con estas cosas son favorecidos y amparados de tal manera que para ellos no hay ley ni prohibición». No se les llamaba actores. Entonces, ¿cómo se les llamaba? Las denominaciones más populares eran chocarrero, a los cómicos de la legua chistosos y charlatanes y que se les relacionaba con los juglares o bufones que hacían reír; volatines o volteadores,
a los histriones acróbatas. Buratines eran los que danzaban sobre una cuerda. Titiriteros los que montaban los retablos de títeres. Cómico se aplicaba a los poetas o escritores. Farsante o representador era el que representaba. Comediante o recitante era el que leía y gestualizaba textos dramáticos. Faris, de hablar, eran los que portaban la palabra al principio de las comedias. Otros términos también muy usados eran farandulero, hablador y trapacero. Lo cierto es que sabemos más de la economía del actor del siglo de oro que de su arte. El primer contrato profesional conocido es de 1545, considerándose esa fecha la del comienzo de la comedia del arte italiana. Con el avance del siglo crece la profesionalización y especialización de los cómicos. La profesión del actor estaba reglamentada y había una seguridad social. La Cofradía de la Novena se crea sobre 1630 y regulariza todo, con los derechos y con deberes a cumplir. Contribuye grandemente a la profesionalización del actor. Ser primer actor era muy rentable. De ahí va bajando la rentabilidad hasta los meritorios, que frecuentemente estaban predicando sin cobrar nada. Se calcula que hubo alrededor de 2000 actores en el periodo de auge del siglo de oro. Como en la actualidad, era frecuente llamar a los actores con sobrenombres o apodos con los que eran populares, que definían alguna característica que los definía. Su manera de representar, sus éxitos o fracasos, cómo cantaban, personajes en los que se especializaban o habían brillado. Así nos encontramos que en una compañía podían haber un brillante, divino, bueno, malo. Los apodos podían sustituir al nombre, como en el caso del famoso Cosme Pérez, que era conocido como Juan Rana. María Jacinta era conocida como la Bolichera, por el éxito que alcanzó en una representación con una obra en su tercera dama que se llamaba Bolichera. Las hermanas Ana, Micaela y Feliciana de Andrade fueron conocidas también como las Tres Gracias, por las muchas gracias que tenían en el cantar y representar. A veces servía el apodo para diferenciarlos de otro actor con el mismo nombre. Así, por ejemplo, Pérez Germán el Bueno, María de Quiñones la Mala. Había un Juan Bautista de Angulo el Bueno y Angulo el Malo. Pasemos a estudiar el papel de las mujeres en la actuación y en el mundo teatral de la época. En el siglo XVI no se les permitía actuar, haciendo sus papeles jóvenes imberbes. Empiezan a salir a escena en 1560, apoyándose en los cambios proyectados por el Concilio de Trento, de 1545 a 1563. El primer contrato para una mujer como actriz es a Lucrecia de Siena en 1564 en Roma. En Madrid es en 1587 cuando se autorizó a las actrices a aparecer en público. Al principio se les exigía que estuvieran casadas, pero poco después desapareció esa exigencia. Eran muy valoradas profesional y económicamente, tanto si eran primera dama como si fueran segundas o terceras. También se valoraba mucho su capacidad como cantante y bailarina. Las mujeres llegaron a ser empresarias teatrales y dirigieron compañías de actores. Era afición de las damas de la corte participar en estas actividades. Así, en el siglo XVI, en Inglaterra, María Tudor gustaba de bailar y actuar en las mascaradas, donde las cortesanas actuaban llevando un antifaz. Bueno, acá ahora indicamos algunos ejemplos demostrativos de la gran valoración que se tenía de las actrices de la época y no sólo de las primeras damas. Siempre tiene su quilate, muy célebre en las tablas, única en acción y en entender los versos, gallardo talle en hábito de hombre, de mediana belleza, pero de un encanto singularísimo, con la voz tan graciosa y agradable que cautivaba a cuantos oían. Fénix de la representación española, tan única que sólo ella entre los de su tiempo mereció este nombre, insigne representanta. Ello nos indica la alta valoración que había de las actrices,
y no solo por su físico, sino también por sus cualidades en escena. Como comentábamos, la valoración no era únicamente a las primeras damas. Así se valoraban a segundas y terceras damas. Alabada por su representación. Célebre música en las tablas y se mantuvo siempre haciendo segundas damas, en cuya parte ganó mucho crédito y aplauso. La mejor que hay hoy en las tablas. Destacamos también a Lagos por su valor musical e interpretativo. Por ejemplo, doña Manuela Escamilla, Teresa Robles, Josefa de Miguel, Mariana de Borja, Josefa de San Román. Excelente música. Destacó por sus habilidades musicales. No tenemos un conocimiento cierto de la técnica actoral utilizada en la época. Los escritos conservados nos indican que había una vocación de naturalismo, pues nos indican que era importante que el actor pareciera real. Lo cierto es que el actor español hereda de la comedia de arte italiano la libertad y el genio del actor con predominio de la improvisación. El objetivo es la recreación de pensamientos y sentimientos por la mímica, danza, acrobacia y otros recursos actorales. María Riquelme alcanzó gran fama por su interpretación, muriendo muy joven, a los 33 años, y Lope de Vega en su entierro nos indicó sus valores interpretativos, que nos pueden ayudar a entender los objetivos interpretativos de la época. Riquelme, moza hermosa, dotada de una imaginativa tan vehemente que cuando representaba mudaba con admiración de todos el color del rostro, porque si el poeta narraba sucesos prósperos y felices, los oía con semblante todo sonroseado, y si algún caso infausto y desdichado, luego se ponía pálida, y en este cambiar de afectos era tan única que era inimitable. Lo cierto es que el actor luchaba contra el ruido del corral de comedias, las discusiones, los comentarios, y lo normal es que hubiera una cierta tendencia a la hiperactuación, sobre todo en el recitado y en el gesto. Los actores heredaban por transmisión oral los conocimientos técnicos basados en la experiencia sobre el escenario. Engendraban tipos, los personajes y los clichés por intuición y por el éxito en la representación. Hay datos que nos informan de la vida de los teatreros. Por ejemplo, se conoce de actores que iban a la iglesia a ver a los predicadores para imitar sus gestos, con la función de conmover al auditorio. Lo seguro es que era un arte plural de expresión, que estaba enfatizada con el gesto, el movimiento y la voz. Un factor erótico era el sacar a la dama en atavío masculino, que se mostraba efectista y resultón especialmente si salía con un pantalón de un farol, el pantalón corto. Se utilizaba un efecto recreador de lo expresado, enfatizando el gesto con la mímica del rostro que el público entendía. Unos ejemplos son la alegría y la felicidad del amor frunciendo el ceño. La desconfianza de los celos se manifestaba recreando con un suspiro la exhalación del aire y el encogimiento de hombros al suspirar. Se adereza todo con un ingrediente cómico. Ya puede ser un gag, chiste verbal, burla, físico, emulación de voz, la exageración de los gestos o una caricaturización. En general podemos afirmar que había profusión de gestos, movimientos y cambios de voz, especialmente en los lacayos. También se buscaba con fruición la complicidad con el público. Concretando, las técnicas interpretativas se centraban en los siguientes puntos. Buscaban asumir personalidades diferentes. El vestuario indicaba la clase social y lugar donde se desarrolla. Se utilizaban con frecuencia gags que guardan relación con el movimiento, gestualidad y disposición de los actores y que colaboran a tener al público como cómplice. Se utilizaban los gestos ritualizados, extraídos de las convenciones sociales y costumbres, como por ejemplo el saludo. También se utilizaba la exageración en la interpretación como efecto cómico, extremando por ejemplo resoplidos, ceño fruncido, brazos cruzados, nerviosismo. La forma de decir los versos sería tremendamente cantarina, por la musicalidad que tienen. Eran frecuentes los apartes. Es probable que el actor mirara al público y se dirigiera a él para hacerle partícipe de la confidencia.
Se busca el relato de las acciones por el diálogo. Así la palabra implica y envuelve necesariamente a la acción que acompaña. El vestuario era la parte del fondo del corral, pero también la ropa de los actores. El ropaje era parte importante del espectáculo, siendo definido incluso en la contratación. Por ejemplo, por contrato se obliga a la compañía de Luis López en Valladolid en 1641 a que los vestidos y galas para dicha fiesta han de ser nuevos y que no hayan servido otra vez. El vestuario nos informaba de la condición social del personaje. Así indicaba si ese personaje era rico o pobre, si se encontraba en la calle o en casa o en la montaña. No era ni pretendía ser realista. Lo que intentaba, sobre todas las cosas, era despertar la admiración del público por lo costoso de las telas. Las mujeres vestidas de hombre era un factor provocador sexual. El vestuario provocaba la indignación de moralistas por lo soberbios y ostentosos que eran. La música tenía una función dramática indudable, siendo utilizada para indicar entradas o salidas de los personajes, subrayar una acción, indicar cambios de lugar. Todas las compañías del Siglo de Oro llevan músicos en su elenco, pues el elemento musical era frecuente en las comedias y otros géneros, como el entremés, auto sacramental, bailes. Los músicos eran los primeros en aparecer y ponían punto final a la representación. Además actuaban en muchos de los entremeses y bailes. Muchos cómicos eran reconocidos principalmente por su habilidad musical. La vihuela o guitarra era el instrumento predilecto en los corrales para acompañar la voz. Eran frecuentes los coros a 2, 3 o 4 voces. Pero ¿qué tipo de música se utilizaba en cada circunstancia? En los corrales predominaban la guitarra, laúd, flauta, trompetas, percusión. En los cortejos predominaba la música de guitarrón, trompetas, chirimías y los atabales. En los oficios religiosos, la música predominante es la de los órganos, ministriles y los coros. En los bailes cortesanos se utilizaba música compuesta por el maestro de danzar. La música se utilizaba en saraos, que eran los fines de fiesta de las bodas, en los bailes ecuestres, en el ballet compuesto por el maestro de danzar, en las danzas como guiños grotescos o dramáticos en las obras de teatro, en las danzas de demonios, fantasmas y seres fantasmagóricos o fantásticos, danzas en espectáculos dramáticos, musicales y dramas de magia, en la zarzuela, que fue creada por Calderón y llamada así por ser la primera representación en el Palacio de la Zarzuela. ¿Cómo era un día de teatro? Al principio se representaba solo los domingos o festivos por la tarde. Posteriormente también se representaba los martes y jueves. Más tarde en Madrid había representación diaria, excepto en Cuaresma. Durante las Pascuas se interrumpían las representaciones. La temporada comenzaba el domingo de Resurrección y terminaba el miércoles de ceniza. Las representaciones comenzaban en otoño e invierno a las 2 de la tarde, en primavera a las 3 y en verano a las 4. Las obras acababan obligatoriamente antes de la puesta del sol, siendo la duración entre 4 y 6 horas. En las ciudades con universidades se llegó a prohibir las representaciones entre semana para no distraer a los estudiantes. Había carteles que anunciaban las obras y el público llegó a hacer colas en las puertas incluso antes del mediodía, que era cuando se abrían las puertas al público. Los niños no podían asistir a las representaciones y además estaba prohibido fumar en el corral por el peligro de incendios. Las condiciones higiénicas no eran buenas, no habiendo aseos y siendo frecuente la presencia de ratas en el patio. La entrada no era como ahora. Se pagaban varias entradas, una para entrar, otra para la hermandad o beneficiario y otra para sentarse. La compañía raramente llegaba a alcanzar el 20% de lo recaudado. Otros personajes de los corrales de comedias son el mantenedor del orden,
normalmente un mozo recio del lugar, que con ayuda de un garrote templaba los entusiasmos de los exaltados. También destaca el apretador, la persona que empujaba al público para que entrasen todos, y si era necesario les conseguía asiento por las bravas. Una representación constaba de distintos apartados, que iban seguidos para no hacer pausas en la representación. Comenzaba con alguna música para apaciguar al público y reclamar la atención. En los comienzos de los corrales, algunas compañías con capacidades económicas reducidas podían llegar a cantar sin instrumentos musicales, según nos comenta Cervantes. A la música le seguía o se complementaba con unas danzas, normalmente algo lascivas, como el escarramán, hasta que lo prohibió la Iglesia, la zarabanda o la chacota. Le seguía una loa, bien monólogo o diálogo, hecho por actores importantes de la obra, con idea de ganarse el favor del público y de las autoridades. Ahora ya comenzaba la obra con su primer acto. Le seguía un baile sensual tipo zarabanda, bailado por las actrices de la compañía. Le seguía un segundo acto de la comedia, que al terminar se continuaba con unos entremeses o máscaras mojigangas, normalmente farsas en verso. Continuaba con el tercer acto, con el que se concluía la comedia, pero no la representación, pues le seguía un baile y un monólogo o diálogo acompañado de música, castañuelas y guitarra. Era el momento que ahora llamamos las glorias, en las que se aprovechaba para coquetear hombres y mujeres. Y aquí acabamos la presentación sobre el teatro en el siglo de oro español. Quedo ahora pendiente de comentarios, dudas y consultas para completar el estudio.